El libro de Josué. Retrocedamos un poco y recordemos la historia hasta ahora. Dios eligió a Abraham y su familia se convirtió en el pueblo de Israel, que luego es esclavizado en Egipto. Así que a través de Moisés, Dios rescató a Israel de Egipto. Él hizo un pacto con ellos en el monte Sinaí y los llevó a través del desierto. Así que después de esto, Israel hizo campamento afuera de la tierra prometida, y Moisés les llamó a obedecer los mandamientos de Dios para que pudieran mostrarle a todas las otras naciones cómo es ese Dios. El libro de Josué continúa justo después de que Moisés ha muerto, e Israel está listo para entrar a la tierra. La historia de Josué está diseñada con 4 movimientos principales. Primero, Josué guía a Israel a la tierra prometida. En segundo lugar, una vez que están ahí, se enfrentan con toda la hostilidad de los cananeos y entran en batalla con ellos. En tercer lugar, después de sus victorias, Josué divide la tierra prometida como herencia para las 12 tribus. Y en último lugar, el libro concluye con unos discursos finales que Josué da al pueblo. Profundicemos y veamos cómo fluye todo esto. La primera sección inicia con la muerte de Moisés y Josué es nombrado el nuevo líder de Israel. Y el autor intencionalmente presenta a Josué como el nuevo Moisés. Así que al igual que Moisés, Josué llama al pueblo a obedecer la Torá, esto es los mandamientos del pacto que les fueron entregados en el monte Sinaí. Y luego, Josué envía espías a la tierra, justo como Moisés lo hizo en Números capítulos 13 y 14, excepto que esta vez las cosas van mejor. De hecho, algunos cananeos incluso cambian de religión y deciden seguir al Dios de Israel. Luego, Josué lidera a todo Israel a través del río Jordán hacia la tierra prometida. Justo como el mar se abrió para Moisés en el Éxodo, aquí también se abre el río Jordán, y los sacerdotes llevan el arca del pacto a través de él, guiando a todo Israel. Ahora, en el capítulo 5, la historia hace una transición. El pueblo mira hacia atrás y examina sus raíces como el pueblo del pacto de Dios. Así que la nueva generación es circuncidada y celebra su primera Pascua en la tierra. Luego, ellos se preparan para seguir hacia adelante. Y Josué tiene un extraño encuentro con un misterioso guerrero, quien resulta ser el ángel capitán del ejército de Dios. Y Josué le pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y el guerrero le responde, de ninguno de los dos. Lo que nos muestra que la verdadera pregunta es si Josué estaba del bando de Dios. Esto deja claro que esta historia no se trata de Israel contra los cananeos. Más bien, esta es la batalla de Dios contra los cananeos, en la cual Israel va a jugar el rol de espectador o en ocasiones de participantes en el plan de Dios, lo que nos lleva a la siguiente sección. Encontramos historias acerca de todos estos conflictos que Israel tuvo con diferentes grupos cananeos. Y la primera parte cuenta en detalle la historia de 2 batallas. Y esto es seguido por una serie de historias cortas que condensan en breves resúmenes años de batallas. Entonces, las primeras 2 batallas son contra Jericó y contra Ai. Y estas ofrecen una imagen contrastando la fidelidad de Dios contra el fracaso de Israel. En Jericó, Israel debe tener un enfoque completamente pasivo. Así que permiten que la presencia de Dios en el arca los dirija alrededor de la ciudad durante 6 días. Y justo como Rahab se volvió al Dios de Israel, tal vez el pueblo de Jericó haría lo mismo, pero no lo hacen. Así que en el 7º día, los sacerdotes tocan las trompetas y los muros caen, produciendo la victoria de Israel. El punto de la historia es que Dios es quien librará a su pueblo. Israel solo necesita confiar y esperar. Ahora, en la siguiente historia de la batalla en Ai, se señala el punto opuesto. Hay un israelita llamado Acán, y él roba de Jericó algunos de los objetos preciosos que solo le pertenecen a Dios, y también miente sobre ello. Esto es algo bastante absurdo después de lo que Dios acaba de hacer por Israel. Así que Israel empieza su batalla con la ciudad de Ai y son completamente derrotados. E Israel obtiene la victoria solo después de arrepentirse con humildad y de lidiar severamente con el pecado de Acán. De manera que estas 2 historias son colocadas juntas para señalar un punto importante. Si Israel va a heredar la tierra, deben ser obedientes y confiar en los mandamientos de Dios. Ellos no recibirán un trato especial. La segunda parte de esta sección comienza con los Gabaonitas, un pueblo cananeo. Y ellos hacen justo lo que Rahab hizo, volverse al Dios de Israel y hacer paz con Israel. Esto contrasta con los otros reyes cananeos, quienes empiezan a hacer alianzas y coaliciones porque quieren destruir a Israel. Así que Israel lucha contra ellos y los vence aplastantemente.
De manera que toda esta sección termina con una lista que resume todas las victorias de Moisés y de Josué. Ahora, detengámonos un momento, porque es probable que te molesten estas historias y la violencia que ellas contienen. Y si eres seguidor de Jesús, no podrás evitar preguntarte, ¿no dijo Jesús que amarás a tus enemigos? ¿Por qué aquí Dios está declarando la guerra? Primero, ¿por qué los cananeos? Las razones principales se nos dan con anterioridad en la historia bíblica. Porque la cultura de los cananeos se había vuelto moralmente corrupta en extremo, especialmente con respecto al sexo. Mira Levítico capítulo 18. Además, también practicaban ampliamente el sacrificio de niños. Mira Deuteronomio capítulo 12. Dios no quería que estas prácticas influenciaran a Israel, así que los cananeos debían ser destruidos, lo cual genera una segunda pregunta. ¿Ordenó Dios realmente la destrucción de todos los cananeos, algo así como un genocidio? A primera vista, esa es la impresión por las frases utilizadas en estas historias. Los destruyeron por completo, no dejaron sobrevivientes ni nada que respirara. Pero si das un segundo vistazo más de cerca, te darás cuenta de que estas frases son claramente una hipérbole y no literales. Así que regresa a los mandamientos originales sobre los cananeos en Deuteronomio 7. Primero se le dice a Israel que expulsen a los cananeos y luego que los destruyan totalmente. Y estas instrucciones están seguidas de mandamientos sobre no casarse ni hacer negocios con ellos. No puedes casarte con alguien que has destruido, así que ya entiendes el punto. La misma idea aplica a las historias en Josué. Míralas de cerca. Por ejemplo, se nos dice en Josué capítulo 10 que Israel no dejó ningún sobreviviente en las ciudades de Hebrón o de Bir. Pero luego, en el capítulo 15, vemos que estas ciudades todavía están pobladas de cananeos. Así que lo que vemos es que la narrativa de Josué cuadra bien con otros registros antiguos de batallas al utilizar lenguaje hiperbólico y no literal como parte de su estilo narrativo. De manera que la palabra genocidio no encaja con lo que vemos aquí, especialmente a la luz de las historias de los cananeos que sí aceptaron al Dios de Israel, como Rahab o los Gabaonitas. Dios estaba abierto a aquellos que se volvieran a Él. Una última cosa que debemos considerar es que estas historias marcan un momento único en la historia de Israel. Estas batallas estaban limitadas a un puñado de pueblos viviendo en la tierra de Canaán. Con todas las demás naciones, Israel estaba llamado por Dios a buscar la paz. Mira Deuteronomio capítulo 20. Así que el propósito de estas historias de batalla nunca es decirle al lector que vaya a ejercer violencia en el nombre de Dios. Más bien, estas historias muestran a Dios llevando su justicia sobre la maldad humana en un momento especial de la historia y de cómo Él libró a Israel de ser aniquilado por los cananeos. Ahora, regresemos al diseño del libro. Después de años de batallas, vemos a un envejecido Josué y quien empieza a dividir la tierra entre las 12 tribus de Israel. Y la mayor parte de esta sección es una lista de fronteras. Y seamos honestos, es un poco aburrida. Es como leer un mapa que no tiene imágenes. Pero para los israelitas, estas listas eran muy importantes. Este era el cumplimiento de las antiguas promesas de Dios a Abraham, de que sus descendientes heredarían la tierra prometida. Así que ahora todo estaba sucediendo hasta el mínimo detalle, lo que nos lleva a la sección final. Josué da 2 discursos al pueblo. Son muy similares a los discursos finales de Moisés en Deuteronomio. Josué les recuerda sobre la generosidad de Dios, cómo Él los trajo a la tierra prometida y los rescató de los cananeos. Así que les llama a alejarse de los dioses cananeos y a ser fieles al pacto que hicieron. Si así lo hacen, esto los llevará a la vida y la bendición en la tierra. Pero si son infieles, Israel mismo hará que caiga sobre sí el mismo juicio divino que experimentaron los cananeos. Serán expulsados de la tierra hacia el exilio. Así que Josué deja a Israel con una decisión pendiente. ¿Qué hará Israel? Esta es la gran pregunta que surge mientras la historia termina. Y este es el libro de Josué. Bien. El libro de Jueces. Voy a parar, sí. Recuerda que después de que Josué guió a... Ahí sí. Ya.
¿Pudieron verlo completo? ¿Qué les pareció? ¿Algún, algún comentario acerca de esto? Primero, ¿se escuchó bien? Esa es la pregunta. Si se pudo escuchar. Sí, hermano, ¿Se vio? yo lo escuché bien por lo menos. Ya, perfecto. Que en alguna oportunidad compartí videos y no había compartido audio, entonces tuve harto rato y nadie me decía nada. Y veía solamente imágenes, pero ahora pudieron escuchar. Eh, la verdad es que ese es un proyecto que está en YouTube completo de toda la Biblia, resumida en esquemas. Es bastante didáctico y es bien resumido y es bien bueno en general. En general. Yo he tenido un par de observaciones nomás, pero en general está bien resumido. Ya, entonces vamos a nuestra clase del día de hoy, siguiendo, ¿cierto?, con los libros históricos, y en especial y en específico eh, el libro de Josué, ¿cierto? Ya quedamos un poquito más atrás. Aquí quedamos. Nosotros quedamos en la conquista, en la toma de Jai, eh, ¿cierto? Y aquí nosotros notamos que, tal como dice el video, hay un contraste, ¿cierto? Porque esto ocurre después de la toma de Jericó, y la toma de Jericó fue bien exitosa, ¿cierto? Fue extraña, dijimos, en la forma en que Dios le pidió, ¿cierto?, que lo tomaran, no les ordenó que atacaran ni que usaran alguna estrategia militar, ni mucho menos, sino que marcharan alrededor de Jericó. Y les dio la victoria. Pero después con lo de Jai fue bien extraño porque fue la única derrota que tuvieron, como dice aquí, en 7 años. Y era como todo lo contrario de la toma de Jericó. Jai fue una derrota y aquí se vio, ¿cierto?, la desobediencia y, y el intento de mentirle a Dios. Y vimos, ¿cierto?, que los resultados fueron totalmente negativos, ellos terminaron derrotados, pero después, en el capítulo 8 vemos, ¿cierto?, o el capítulo 7 en adelante, ¿cierto?, vemos que igualmente Dios les permite, luego de eso, tomar Jai, capítulo 8, perdón, tomar Jai y destruirlo. Ya nosotros ya vimos de qué manera fue, hubo una estrategia militar bien coordinada, bien inteligente de parte de Josué, fueron engañados los de Jai, ¿cierto? Y finalmente los tomaron cautivos y los destruyeron. ¿Ya? Todo esto es parte de la conquista de la tierra prometida, ¿eh? Hasta el capítulo 12, donde se van a ver varias campañas y varios momentos. ¿Ya? Aquí hay un error, ¿ah? Aquí dice lectura de la ley en el monte, capítulo 8, versículo 1 al 29, y la verdad es que es del 30 al 35, porque del 1 al 29 está la derrota de, ¿cómo está ahí? La toma de Jai. Entonces, voy a modificar esto inmediatamente. Esto es 25, perdón, 30, 35. Entonces, después de la derrota de Jai, viene la lectura de la ley en el monte Ebal. Y allí repitieron el voto de consagración y oyeron nuevamente la lectura de la ley. También ofrecieron holocaustos y sacrificaron ofrendas de paz, ¿ya? Como está en Deuteronomio 11:29. ¿Ya? Entonces dice el versículo 30, entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro
y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. Versículo 32. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba de pie uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. ¿Ya? Entonces hubo esta lectura en un monte, repitieron votos de consagración y escucharon nuevamente la ley y ofrecieron sacrificios y holocaustos. Y como vimos ahí, Josué vuelve a escribir la ley, hace una copia de la ley de Moisés que estaba escrita en piedra, ¿cierto? Josué hace una copia de ello, ya, porque así Moisés también se los había pedido en su último discurso antes de que muriera. Luego en el capítulo 9 encontramos una alianza bien especial de los Gabaonitas. Apareció ahí en el texto que los Gabaonitas de alguna manera se rindieron, ¿cierto? Y se volvieron a Dios y no fueron combatidos. Pero si nosotros vamos al detalle, resulta que los Gabaonitas lo que hicieron fue engañar al pueblo de Israel. Si ustedes leen el capítulo 9, se van a encontrar que ellos dijeron y pensaron, ¿cierto? Como vieron que el pueblo de Israel iba avanzando exitosamente, ellos se adelantaron a esa jugada y lo que hicieron fue, mandaron unos embajadores, se vistieron con ropa bien pobres, ¿ya? Y les dijeron que venían de muy lejos y querían hacer alianza con el pueblo de Israel. ¿Ya? Esa es la historia, así la estoy contando bien en general. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, dice, versículo 4, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino roto y remendado y zapatos viejos y recocidos en sus pies con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. ¿Ya? Y fueron al campamento donde estaba Josué a hablar con ellos como embajadores. Entonces ellos les dicen, nosotros hemos sabido que Dios es poderoso, ¿cierto? Y les ha ayudado y ustedes han sido victoriosos en las batallas. Y queremos hacer alianza con ustedes. Ya queremos hacer alianzas de paz. Y el pueblo de Israel hace alianzas de paz con ellos, con los Gabaonitas, pero sin saber que eran ellos. Entonces el gran error del pueblo y los príncipes, ¿cierto?, del pueblo de Dios, que son los hijos mayores de cada tribu, eh, así que yo les pido a alguien que pueda leer, por favor, el capítulo 9, versículo 14 y 15, porque ahí está el error. Amén. Ya, capítulo 9, versículo 14 y 15. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Ya. Entonces, ¿cuál fue el error de lo que acaba de leer? Primero, que no le consultaron a Jehová. Exactamente. En primer lugar, ¿cierto? Y más importante, es que ellos tomaron una decisión y no le consultaron a Dios. ¿Ya? Y juraron con ellos entonces. Hicieron juramento con estas personas de que no iban a hacerles daño, ¿ya? Sino que iban a ser sus aliados, por así decirlo. ¿Ya? Ya, entonces,
Me dan un segundito, por favor, que tengo que contestar un mensaje bien importante que tiene que ver con el Instituto Bíblico. Ya, perdónenme, disculpen. Ya, entonces, los príncipes hacen este juramento con los gabaonitas sin saber que eran ellos. Porque ellos les dijeron, nosotros venimos de muy lejos. ¿Ya? eh, y queremos hacer alianza con ustedes. Entonces terminan engañando a los príncipes del pueblo de Dios. El pueblo comenzó a murmurar, ¿cierto? A reclamar, ¿cierto? De por qué habían hecho juramento con estas personas. Resulta que se dieron cuenta que eran vecinos. Estaban muy cerquita de ahí. Se dieron cuenta y finalmente fueron condenados como no podían matarles. Y esto a mí me llamó mucho la atención. El peso que tenía el juramento que ellos hicieron en nombre de Dios. Lo respetaron. ¿Ya? Entonces dice, el versículo 18, por ejemplo, dice, y no los mataron los hijos de Israel por cuanto los príncipes de la congregación les había jurado por Jehová, el Dios de Israel. Entonces, debido a que habían hecho ese juramento en nombre de Dios, no los castigaron, no los mataron, ya no los destruyeron, pero sí los condenaron a que trabajaran como aguateros y como recolectores de leña para el pueblo, para el templo, para el servicio, ¿cierto? Ese iba a ser su trabajo, ¿ya? Y Josué, luego de que se da cuenta de todo este engaño, ¿cierto? Los encara y los maldice. Por eso dice ahí en la pantalla, la maldición de Josué contra los gabaonitas se le convirtió en bendición, ¿ya? Porque finalmente el tabernáculo fue colocado en Gabaón. ¿Ya? Entonces, el versículo 22 dice, llamándole Josué, les habló diciendo, ¿por qué nos habéis engañado? Diciendo, habitamos muy lejos, ¿ya? Siendo así que moráis en medio de nosotros. Ahora pues, malditos sois, no dejará de haber entre vosotros siervos, quien corte leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron, como fue dado a entender a tus siervos, que Jehová tu Dios había mandado a Moisés tu siervo que os había de dar toda la tierra, y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por esto terminamos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros e hicimos esto. ¿Ya? Entonces ellos ceden ante esta maldición, ¿cierto? De ser siempre servidores del pueblo de Israel. ¿Ya? Pero más adelante, como vemos ahí, ¿cierto? Vamos a ver que el tabernáculo de Dios iba a ser puesto en la tierra de Gabaón. Interesante, interesante, ¿cierto? La estrategia que usaron los gabaonitas, ya, porque se dieron cuenta del poder de Dios, lo que estaba haciendo ya, lo que hizo en Jericó, lo que hizo en Jai, lo que hizo con los reyes, ¿cierto? Al inicio. Entonces, ellos usaron esta estrategia. Bien, Hermano, dígame. o sea, yo entiendo que esta estrategia la utilizaron para que no los destruyeran, no los Sí, mataran. O sea, ellos en cierto sentido sintieron como un temor de morir o sí, de... Por eso más que nada utilizaron esta estrategia, me imagino. exactamente. Y eso es lo que ellos explican. Hemos visto cómo ustedes van destruyendo y les dicen, sabemos que Moisés tenía la orden de Dios de tomar esta tierra y destruir todo aquí. Y por eso tuvimos miedo y los engañamos. Y realmente los engañaron, sacaron el juramento de los príncipes y no les podían hacer nada. Y como dice usted, digamos, fue como un recurso, digamos, de sobrevivencia. Y les funcionó. Les funcionó. Así que, pero interesante, ¿cierto? Como el pueblo, ¿cierto? También respetó ese juramento, eh, pese, ¿cierto? A que ellos podían haber avanzado y haberlos destruido, pero no, respetaron
el juramento, que incluso fue bajo engaño, pero lo respetaron igual. ¿Ya? Pero como leyó mi hermana, Gisela, lo más importante, ¿cierto?, es que ellos no le consultaron a Dios, ¿ya? Sino que tomaron ellos una decisión, puesto que las alianzas estaban prohibidas por Dios. Ojo con eso. Ojo con eso. Sobre todo gente que era de la tierra de Canaán. Yo creo que por eso lo dijeron, que eran de lejos, para que no pensaran que eran de la tierra de Canaán. ¿Era eso, cierto, su pregunta, hermano Felipe? Sí, sí, Ya, correcto. ya, Es- perfecto. Ya, entonces ahora entramos de lleno a las conquistas y las campañas que se van a realizar eh, aquí cuando se ingresa ya a la tierra prometida de lleno, digo. En el capítulo 10 encontramos una conquista en la zona sur de Canaán, ya, donde se derrota a un grupo de reyes en el sur. ¿Ya? Aquí dice, la forma como otros nos tratan no debe afectar nuestro propio honor e integridad. Jehová aquí intervino multiplicando los elementos que destruyeron al enemigo. ¿Ya? Entonces, aquí se derrotó a los amorreos, como está en el capítulo 10. ¿Ya? Eh, y aquí está el rey de ese momento. Dice, cuando Adoni-Sedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que le había asolado, ya como había hecho también en Jericó y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes. No era una ciudad pequeña, Gabaón. Estos que fueron y engañaron a Israel. No era pequeña. Pero los amorreos empezaron a sentir temor de ellos. ¿Ya? Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a hacer una alianza entre estos reyes, entre esta zona del sur, porque veían, ¿cierto?, que estaba empezando a llegar Josué con toda su gente y además unidos los gabaonitas, que no eran pocos, eran hartos. ¿Ya? Y que por este juramento estaban bajo el servicio del pueblo de Israel. Entonces comenzaron ellos a hacer alianza, dice el versículo 5, y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, de Jarmut, de Laquis y el rey de Gion, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces, como vieron, ¿cierto?, que iba avanzando el pueblo de Israel, ellos tuvieron miedo y se juntaron todos estos reyes para ir en contra del pueblo de Israel. ¿Ya? Mire, el versículo 6. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal, no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos. Estos son los gabaonitas que ahora le están pidiendo ayuda, ¿cierto? Porque ven que están cerca los cananeos. Dice, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Mire, y aquí hay una respuesta de Dios. Dios respaldando siempre, ¿cierto?, a Josué y animándolo. Versículo 8. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano. ¿Ya? Y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. ¿Ya? Y mire cómo vencieron. Versículo 9. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón y los siguió por el camino que sube a Bet Orón y los hirió hasta Aseca en Maceda.
Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bebedorón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta seca y murieron y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Faltó tiempo. Por eso es que Josué oró para detener el sol. Ya. Dice más abajo, no está escrito esto en el libro de Jacer. Este es un libro perdido que no está en la Biblia, pero que aquí se menciona. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. ¿Se acuerdan cuando vimos que Josué se encontró con un guerrero con su espada desenvainada? Y Josué le pregunta, ¿tú de quién estás de parte? ¿De los de Jericó, los cananeos, o de nuestra parte? ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Se acuerdan ustedes? También lo vimos en el video. ¿Cuál fue la respuesta del ángel de Jehová? De ninguno de los dos. Exactamente. De ninguno de los dos, porque aquí la batalla, digamos, era de Dios contra los demás. ¿Ya? Entonces, aquí está nuevamente respaldando Dios, ¿cierto? Que incluso detuvo el sol para que ellos tuvieran el tiempo de seguir dando muerte a estos reyes que se habían aliado contra ellos. Entonces Dios obró milagrosamente aquí con piedras, dice, que cayeron desde el cielo, con grandes granizos, que mataron más gente que los del pueblo de Israel, ¿cierto? Mataron con espada. Entonces sigue la historia en este capítulo 10. Es bien largo, ¿cierto? Son 43 versículos. Pero lo que sigue más adelante es que el avance del pueblo de Israel sigue conquistando ciudades, ya, ciudades-estado, y fueron cayendo ciudades una tras otra en una serie de rápidos y devastadores ataques de los hebreos. Entonces, se fijan, ya estamos viendo otra etapa del pueblo de Israel. Nosotros veníamos de ver en Éxodo, en Números, ¿cierto? Un pueblo que andaba por ahí, ¿cierto? ¿Cómo era su actitud en el desierto? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cómo era el ambiente de este pueblo en el desierto? ¿Cómo era el pueblo? Si pudiéramos definirlo así en un par de palabras. ¿Eran optimistas? ¿Cómo los veían? ¿Qué dice el pueblo de Israel, cómo era cuando iban Sí, avanzando por el sí, desierto? sí, el pueblo de Israel. Eh, Tú. eran, eran porfiados, sí, ¿Ya? eran Sí, duros de de servir. cabeza. Sí, Eh, claro, murmuraban mucho exacto. porque le echaban la culpa a Moisés, que lo llevaba por el desierto, y entre otras cosas, igual cosas buenas, pero en ese sentido. Ya, perfecto. Entonces, veíamos un pueblo derrotista, un pueblo con una actitud pesimista, ¿cierto? Para nada optimista, siempre queriendo volver, ¿ya? Una primera generación que horriblemente, ¿cierto? Le dio la espalda a Dios, no le creyó a Dios, pese a ver todo lo que vio. Y murieron, terminaron muriendo en el desierto, que es lo que ellos pidieron. Digo. Mejor sería morir aquí en el desierto. Bueno, y Dios se los cumplió y murieron en el desierto. Pero las nuevas generaciones, ¿cierto? Que venían con Josué y los que entraron a esta tierra prometida, Dios le está concediendo una victoria tras otra. Y van en campañas conquistando, ¿cierto? Y ganando batallas, victorias.
ya bien importante. Y en este capítulo 10 hay varias batallas ahí, ¿cierto? Como ellos van avanzando y van tomando posesión de la tierra prometida. Y de forma milagrosa, como acabamos de ver. Ya, de forma muy milagrosa. En los capítulos 11 y 12, también hay campañas eh, en el norte de la tierra prometida, que ya vamos a ver un mapita más o menos para explicar bien esto, ya, para que no nos enredemos. Y las campañas, en el resumen de las campañas, ¿cierto? Está en el capítulo 11, versículo 16 en adelante, dice: Josué se apodera de toda la tierra. ¿Ya? Entonces, estas eran batallas que duraron, en algunas oportunidades duraron harto tiempo. ¿Ya? Eh, y Josué iba obedeciendo lo que Dios le iba diciendo, iba ganando batallas, pero iba siendo obediente a Dios. Si es algo que nosotros tenemos que rescatar de este libro, como vimos ahí, ¿cierto? Cuando se ponen juntas la victoria sobre Jericó y la derrota en Jai. Lo que podemos sacar al limpio en general en este libro, hermanos, es que Dios favorece a sus hijos que están en obediencia, ¿no? Los que le obedecen, ¿cierto? Los que cumplen sus mandamientos. Dios los va a favorecer. Mire, por ejemplo, el capítulo 11, versículo 9, dice: Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado. Desjarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Versículo 12. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y a todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada y los destruyó como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Entonces vemos, ¿cierto?, que Josué iba cumpliendo al pie de la letra, obedecía a Dios y Dios lo iba respaldando cada vez más. Algunas batallas no eran tan breves. Por ejemplo, en el versículo 18 dice: por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los hebeos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra. Entonces solamente los gabaonitas no se fueron en batalla, ¿cierto? Porque hicieron esta estrategia, pero con todos los demás fue guerra. ¿Ya? Entonces ahí está el resumen en general, desde el versículo 16 al 12:24, todos los reyes derrotados por Moisés, los que derrotó Josué. Ahí está el resumen de las campañas. Ya, entonces, primero hay una campaña central, ya que es por donde entran, hermanos. Y aquí voy a sacar mi lapicito, porque es importante que notemos algo aquí. El pueblo de Dios quiere tomar esta zona en general, ¿ya? Esto es lo que quiere tomar. Recuerden, no sé si lo vimos, pero hay una especie de planicie aquí, litoral. Hay una zona, perdón, esta es la zona litoral. Aquí hay una zona montañosa donde están las principales ciudades, Jerusalén, por ejemplo. Y acá hay otra zona montañosa. Y aquí en el centro es donde pasa, ¿cierto?, el río Jordán. ¿Recuerdan que el pueblo pasó el Jordán en seco? También apareció en el video, ¿cierto? Iban por delante, ¿cierto?, los sacerdotes con el arca del pacto. Dios detiene el río, ¿cierto? Y ellos logran pasar en seco. Esta es como el inicio, ¿cierto?, de ir a tomar la tierra prometida. ¿Ya? Y aquí es donde toman Jericó. Y aquí está Gilgal, donde tiene ese encuentro con el ángel, con la espada desenvainada. Este es el inicio.
Ya. Después van y toman Jai, ¿se acuerdan? Ahí está Jai. Y aquí está Gabaón, los Gabaonitas. Entonces, esto es parte de la primera campaña central. ¿Ya? Y ahí está, ¿cierto? La toma de Jericó, como dice ahí. La toma de Jai. Derrota de Israel en Jai, ahí cuando perdieron, ¿cierto? Por el pecado de Acán. Después vuelven y conquistan Jai. Después se lee, se da lectura de la ley en el Monte Ebal, lo que leímos, ¿cierto? En el capítulo 8. Y la servidumbre de Gabaón en el capítulo 9. Ahí está Gabaón. Entonces, esto se le conoce como la campaña central. ¿Ya? La campaña del centro de la tierra prometida. Después viene una campaña en el sur, que es toda esta. Y después vendrá una campaña en el norte, que es más arriba, que también lo vamos a ver ahora. ¿Ya? Eso es lo relevante hasta aquí. No sé si les queda claro el mapa. Puede que sea un poco confuso, a lo mejor. No sé si. Porque yo antes, les confieso esto, yo me imaginaba, antes que cuando el pueblo venía desde el desierto, yo me imaginaba que ellos venían desde acá. Siempre me lo imaginé. Y no entendía cómo pasaban el Jericó, si yo sabía que estaba por acá. Pero no, el recorrido desde Egipto, ¿cierto? Y todo lo que es, después ellos vienen desde aquí, por aquí, y aquí ingresan. ¿Ya? Así que este es el recorrido y esta es la campaña central. ¿Ya? Eh, Dudas aquí. ¿Se entiende este mapa? Pregúntenme nuevamente porque yo sé que de repente uno asume que es fácil de comprender, pero no a todos les queda bien claro a veces los mapas. Yo sé que mi hermano Felipe le debe quedar más claro que a los demás, pero los demás. Eh, sí, amén, hermanos. Sí, yo lo entiendo perfectamente. Y, de hecho, igual pensé que tenía esa visión, igual que la suya, pensé que partían de la parte sur Sí, hacia el norte. claro. Pero claro, acá en la Biblia dice que ellos, claro, atraviesan el río Jordán en seco hacia Jericó. Y claro, tiene Exacto. toda la razón, es por arriba. Exactamente, Sí, por no, arriba. pero lo entiendo perfectamente. Ya, Ahora súper. me queda más claro incluso. Ya, gracias hermano. Súper. Ya. eh, Dice mi hermana Gisela, entendido. Súper bien. Perfecto. Entonces esa es la campaña central. Y la hermana, me queda mi hermana eh, María José. ¿Se entiende, hermana María José? Si tiene duda, me pregunta nomás. No tenga temor. ¿Ya? ¿Se entiende, hermana? No está apareciendo, mi hermana. Está conectada, no. Ya, sigamos. Ahí me está escribiendo. Bueno, si se entiende, creo que tengo problemas con el micrófono. Ya, perfecto. Ya, súper bien. Interesa que se entienda esto. Ahí viene entrando mi hermana Constancia igual. Luego viene la campaña sureña. Ya que, como yo les decía, la continuación, ¿cierto? Esta flecha roja, ¿cierto? Y así es como el pueblo de Israel va tomando posesión y va ganando batallas en todas estas etapas. ¿Ya? El capítulo 11, ¿cierto? Están ahí la campaña Jerusalén que acabamos de leer, ¿cierto? Esta alianza entre muchos reyes, Hebrón, Jarmut, Laquis, Eglón, Maceda,
ya que son todas estas zonas que están aquí: Aseca, Maceda, ya, Jarmut, Laquis, ya, Geser, Debir, Cades Barnea y Gaza, que está aquí. ¿Ya? Entonces, todas estas constituyen, ¿cierto?, batallas que Dios le fue dando en estas campañas, ¿cierto? Y muchos de ellos, estas ciudades, ¿cierto?, ellos hicieron alianza para tratar de vencer a los israelitas, pero Dios les fue dando la victoria en cada una de las batallas. ¿Ya? Y esto entonces, hermano, es lo que se conoce como la campaña del sur. Entonces tenemos 3 campañas, hasta aquí hemos visto 2. Campaña central, la campaña del sur, ¿cierto? Y después vamos a ver, ¿cierto?, la campaña del norte, creo que viene ahora. Aquí viene la campaña norteña. Lo que nosotros estábamos viendo recién, las campañas están de aquí abajo, de aquí hacia abajo. Ya, aquí está el río Jordán. Y aquí está el mar de Galilea. ¿Ya? Mar de Galilea. ¿Ya? Y en esta campaña norteña, ¿cierto? Aquí, como está en el capítulo 11, aquí Dios le da la victoria, ¿cierto?, a otra alianza, que se conoce como la alianza de Hazor. ¿Ya? Y aquí ellos conquistan también el resto, la toma de Negev, Gosén, Araba y toma el resto de la tierra. Así que toda esta zona aquí está Hazor. ¿Ya? Entonces avanzan después de la campaña central, van avanzando hacia el norte y toman toda esta zona. Entonces, 3 campañas. Primero una campaña central, una campaña del sur y luego una campaña del norte. En el capítulo 11 está ahí esa derrota, como Dios le fue dando la victoria en cada una de estas batallas. ¿Ya? Y finalmente se apoderan, ¿cierto?, de toda la tierra prometida. Ahí está el resumen, un poquito más completo, ¿cierto?, con una vista general. ¿Ya? Con la campaña del norte, ¿cierto? Pero el orden, como ya lo vimos, tal como lo dijimos, ellos ingresan por aquí, ¿cierto? Pasan el Jordán, toman Jericó, toman Jai y comienzan con la campaña del sur después. Y luego se van al norte y la campaña del norte. Ahí están todas las zonas y las regiones, ¿cierto? Los nombres. Algunas son conocidas, otras, ¿cierto?, jamás las hemos escuchado, ¿cierto? Pero hay algunas conocidas o que las hemos escuchado o leído en la Biblia. Y ¿por qué Dios ordena destruir? Y ahí había se fijaron que en el video hubo una sección donde lo explicaron al ladito, por qué Dios pide la destrucción. Y es que la verdad es que ese es un argumento de mucha gente que ataca muchas veces al cristianismo. ¿Por qué muestran un Dios violento, un Dios sangriento, dicen muchas veces? Un libro de mucha matanza, de mucha destrucción. Y la verdad es que nosotros cuando vemos a Dios en el plano general, no es así lo que vemos, sino que vemos a un Dios de justicia. ¿Ya? Y si hay algo que aquí nosotros no podemos ver bien en esta historia, porque la Biblia es la historia y el Antiguo Testamento es la historia del pueblo de Israel, no es la historia de los otros pueblos. Entonces nosotros no podemos ver cuánto Dios fue
a advertirle a ese pueblo, cuánto se le predicó a ese pueblo, cuánto Dios los buscó para que no tener que castigarlo. Eso no, nosotros no lo vemos. Pero sí vemos que hay una profecía, ¿se acuerdan que lo vimos también? Que desde el Génesis, creo que fue Abraham, no estoy seguro, no lo recuerdo, pero que le decía que todavía no era el tiempo de tomar la tierra prometida porque faltaban alrededor de 400 años hasta que se colmara, ¿cierto?, la paciencia de Dios por el pecado de los cananeos. Entonces significa que Dios de alguna manera había estado tratando con ellos, pero que ellos no obedecieron, ¿cierto? Entonces, ¿qué vino después? La justicia de Dios, el castigo de Dios, ¿cierto? ¿Y por qué Dios ordena destruir? Y este pasaje, hermanos, es muy claro. Y yo lo leería, son como 5 o 6 versículos, me parece, aquí. Yo creo que hay que leerlo. Y si ustedes lo pueden leer mejor, hermano Felipe, no sé si tiene Biblia usted por ahí. El Deuteronomio. Busque Deuteronomio, capítulo 7. Deuteronomio, capítulo 7. Y ahí está, esto está escrito, hermanos, durante el desierto, digamos, ya muchos años antes. Pero aquí Dios ya le está dando una orden, y de hecho fue escrito, mire, en Éxodo 34 está también lo mismo, pero son 5 versículos. Si los puede leer, por favor, hermano Felipe, Deuteronomio Sí, capítulo 7, del 1 al 5. 7 del 1 al 5. Sí, Ya. y pongan atención porque la orden es muy clara. Esto fue escrito mucho antes de que ellos entraran a la tierra prometida, pero eh, pongan atención. Amén, hermano Felipe. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianzas, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se enderezará sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Amén. Gracias, hermano Felipe. Está clarita la orden. ¿Qué le pareció, hermano Felipe? ¿Una orden ambigua o...? No, no, para nada, se Es, di- entiende clarito. Sí, es dire- no, es muy directa, claro. directa, ¿cierto? O sea, más encima le dicen, no hagan esto, lo que tienen que hacer es esto. Tienen que destruir sus altares, tienen que quebrar su estatua, destruir las imágenes, quemar las esculturas y no relacionarse con ellos, para nada. Entonces, aquí está esta advertencia, ¿cierto? Y ahora, ¿por qué Dios pide destruir? Veamos. Hay 3 razones. Primero, prevenir. ¿Ya? Lo primero era prevenir. ¿Qué cosa? Los hebreos tenían una cultura reciente, ellos venían recién formándose como nación y Dios los estaba formando. Entonces no debían contaminarse con otras culturas, con otras creencias. ¿Ya? Entonces, ahí, preventivamente. Dos, las culturas mayores arropan a las culturas menores y esto incluye muchas filosofías, ciertas formas de pensar, normalmente los influencias. Y Dios quería proteger a su pueblo de que se contaminaran, ¿cierto?, de estos pensamientos, de estas creencias, ¿ya?, que iban en contra de lo que Dios quería para su pueblo. ¿Ya? Entonces, primero es una razón preventiva. La otra razón es pedagógica, es decir, Dios le está enseñando a ellos que
cuando Dios está dando la orden, ¿cierto?, de destruir a ciertos pueblos, de alguna manera le está enseñando al pueblo de Israel que esa es la consecuencia de ser desobediente. ¿Ya? Entonces, cuando el pueblo ve lo que pasa, debe decir, oh, es conveniente estar de este lado de Dios que estar del otro lado. Entonces yo sigo, ¿cierto?, en mi camino junto a Dios. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, veamos Levítico 18, ¿qué dice ahí? Levítico 18, versículo 26 al 30, dice lo siguiente. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. ¿Ya? Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros y la tierra fue contaminada. ¿Se fijan? Entonces, Dios ya había visto en esta tierra, ¿cierto?, una contaminación de parte de estas naciones, de estos pueblos. Versículo 28 del mismo capítulo 18 de Levítico. Dice, no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado como vomitó la nación que lo habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciera alguna de estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, yo, Jehová, vuestro Dios. Entonces, el tema era pedagógico, ¿cierto? De ver también cómo termina alguien que desobedece a Dios. Y la otra razón tiene que ver con la justicia de Dios, el juicio de Dios. Entonces, Dios iba a emitir juicio sobre los cananeos por manos del pueblo de Israel. O sea, lo que estaba haciendo ahí el pueblo de Dios al vencerlos, al darle muerte, al destruirlos, es que Dios estaba llevando a cabo su juicio. No había aquí una injusticia, sino que un juicio, porque seguramente Dios ya había tratado con ellos y ellos no habían obedecido a Dios por muchos años, por muchas generaciones. Dios emite juicio. Aquí está lo que yo les mencionaba, mira, aquí está y lo vamos a leer. Dios emite juicio tras un largo periodo de misericordia. ¿Se fijan? No es una cosa antojadiza que ya van a entrar aquí a la tierra prometida y tomen nomás y la tierra y destruyan todo. No. El trato con esa gente que estaba ahí ya llevaba 400 años. Tiempo que tuvieron para arrepentirse antes que Israel les invadiera. Y eso está en Génesis. Mire cómo para atrás nos vamos a ir. Génesis 15, 16. Génesis 15, 16 dice... Estaba leyendo eso. Es más atrás todavía. Génesis 15, 16. Aquí está. Dice... Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. O sea, Dios sabía ya, obviamente, Dios lo sabe todo. Pero aquí le estaba hablando a Abraham. Todavía no había ni nación, no había ni cautiverio, no había José, no había Moisés. No, estamos hablando con Abraham nomás. Estaba solamente este hombre que Dios había tomado. Y Dios ya le estaba diciendo que en esta tierra, en 400 años más, se le iba a entregar. Porque Dios ya sabía que este pueblo y esta gente no se iba a arrepentir después de tanto tiempo. Ya, y el caso de Rahab, la ramera, Josué capítulo 6, nos muestra que Dios siempre ha dado una oportunidad para el arrepentimiento. Ya, y lo vemos ahí, también lo vemos con los gabaonitas, de alguna manera, ¿cierto? Dios también permitió que se salvaran, digamos, con engaño, pero lo hicieron. Pero la ramera, por ejemplo, de Rahab, siendo de Jericó, ¿cierto? Dios le perdonó la vida, ya por ella haber ayudado al pueblo de Israel. Entonces, no podemos decir que todo fue destrucción, sino que Dios también mostró su misericordia ahí, pero los demás no quisieron tomar esa misericordia. O quizá ya era muy tarde. Entonces,
¿Por qué es importante esto que lo digamos, hermanos? Porque, como les digo, hay, hay una rama de la teología que se llama apologética. Y la apologética es la forma en que el cristiano se puede defender con argumentos, ¿ya? Ante los ataques antibíblicos o ateos, ¿ya? O del mundo. Y una de las preguntas, una de las cosas que más ellos dicen es cómo un Dios de amor permite, ¿cierto?, tanta muerte, tanta destrucción. Pero resulta que yo veo aquí que hubo misericordia, hubo 400 años, ¿ya? Eh, y no fue de un rato para otro. Y Dios libró a los que se arrepintieron, ¿ya? Y la otra razón importante, ¿cierto?, es que Dios estaba preparando a su pueblo, a su nación, que finalmente de ahí van a ser el Salvador. Entonces, el plan es mayor, no se alcanza a ver uno con su mente pequeña, ¿cierto?, humana, pero detrás de esto hay un plan enorme de redención para toda la humanidad. Bien, hermanos, son las... ¿qué hora es? Las 10, 3 minutos. Vamos a tomar un receso hasta las 10:15 y retomamos, ¿ya? Así que vamos a descansar un poquito, sobre todo las piernas, a estirar un poquito y volvemos a las 10:15, ¿ya? Vamos a... Entonces, esta explicación del por qué, ¿cierto?, Dios ordena destruir no es algo antojadizo, no es que nosotros sirvamos a un Dios que le gusta la muerte, que le gusta derramar sangre, que se deleita en eso. No, tiene todo una razón de ser, ¿ya? Y por eso todas estas campañas, finalmente también para cumplir su promesa, ¿ya?, que había hecho a Abraham. Entonces, todo esto que estamos viendo es como Dios está eh, cumpliendo, siendo fiel a lo que Él prometió. Ahí tenemos otra revelación de Dios, ¿cierto? Aquí estamos viendo cómo Dios es fiel. Ya. Y luego de esto, ya una vez conquistado, después de todas estas conquistas del centro, del norte, del sur, viene el reparto de Canaán. Y aquí, no sé si se fijaron, pero en el video que vimos, el relator, ¿cierto?, el narrador decía, esta parte es aburrida, ya, porque en realidad son hartos capítulos. Y habla de mapas, de puntos, ¿cierto?, hasta dónde llega, de quién es, ya. Entonces, aquí son las tribus que comienzan ya a distribuirse desde el capítulo 13 en adelante. Comienzan a distribuirse las tierras. Eh, en el capítulo 13, desde el versículo 8 en adelante al 14, tenemos, ¿cierto?, la confirmación del territorio de las tribus de la Transjordania. Eh, yo creo que les mencioné que este nombre iba a aparecer en más de alguna parte y tenemos que recordarlo por el nombre. Transjordania significa al otro lado del Jordán. Eso significa. Eh, en el capítulo 14 está la heredad de Caleb. 14 versículos 6 al 15, ahí encontramos, ¿cierto?, esta heredad, porque él pide también, ya de avanzada edad, él pide un terreno, un territorio que sea para él, ¿ya? En el capítulo 15 encontramos la herencia de Judá, de la tribu de Judá. En el 16 y 17 la heredad de Efraín y Manasés. ¿Ya? En el capítulo 18, ahí se describe el tabernáculo puesto en Silo, que era un lugar ya prominente también. El capítulo 18.
Y de ahí en adelante, ¿cierto? Los territorios de todas las otras tribus que faltaban por entregarle su heredad. La tribu de Benjamín, de Simeón, Zabulón, Isaacar, Aser, Neftalí, Dan. Y quienes tuvieron una, una herencia especial, ¿cierto? Fueron los levitas. Porque ellos no tuvieron un terreno en sí para ellos, sino que Dios les entregó para ellos como herencia ciudades en todas las tribus. Ya, en todas las tierras, en todas las herencias, tenían que haber ciudades para los levitas o lugares para los levitas. Es decir, ellos iban a estar repartidos por todo el reino, ya, por toda la nación. Ya, no iban a tener un terreno definido, sino que ellos se iban a dedicar al servicio de Dios, al ministerio, ¿cierto? A la administración del tabernáculo, en fin. Y así quedó esto. ¿Ya? Así quedó esto. La Transjordania es... Voy a sacar mi lapicito, no... Este es el río Jordán, ¿cierto? Que va desde el mar de Galilea al mar Muerto. Aquí abajo. Aquí está el río Jordán. ¿Ya? Y la Transjordania es toda esta zona. Es toda esa zona. Y por eso que es especial. Aquí algo sucedió. La tribu de Rubén, esta de aquí, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. ¿Por qué se le llama media tribu de Manasés? Porque Manasés también se dividió en dos. Había otra Manasés en la tierra prometida y otra en la Transjordania. Se dividieron como tribu y la mitad se fue al otro lado del Jordán. Ellos pidieron estas tierras, pidieron que se les concedieran estas tierras porque eran fértiles, porque eran verdes, pero no vieron un detalle importante. Cada vez que eran invadidos por otras naciones, a los primeros que invadían eran a ellos. Entonces, ellos no tomaron en cuenta esto. Recuerden que aquí yo les dije que habían una cadena montañosa y aquí hay otra cadena montañosa, entonces eso servía de barrera si viene algún enemigo, ¿cierto?, por este lado. Entonces, ellos fueron por el lado bonito nomás, ¿cierto? Vieron que estas tierras eran lindas, eran verdes, las quisieron para ellos, se les concedieron, pero pagaron las consecuencias, ¿cierto? Porque fueron los primeros en ser invadidos por otras naciones, más adelante, obviamente. Pero así quedaron distribuidas las tribus: Simeón, Judá, Efraín, Dan, Manasés, Isaacar, Zabulón, Aser, Neftalí, las dos de Manasés, Gad y Rubén. Así quedó la tierra prometida. Después de que se conquistó, se repartió, aquí está. Aquí está finalmente. Dios cumplió su promesa. Ahora, después que esto se repartió, aquí en cada punto, ¿cierto? O dentro de cada tribu, todavía habían pueblos cananeos que no habían sido derrotados del todo, pero habían en todas partes, todavía quedaban pueblos y gentes que faltaba conquistar. ¿Ya? Y luego de que se reparten todo esto, ¿cierto? Vienen las últimas dos discursos de Josué, como vimos, desde el capítulo 22 al capítulo 24. Aquí hay una despedida de las tribus de Transjordania en el capítulo 22, ¿ya? De Rubén, Gad y la mitad de Manasés, como dijimos, ¿cierto?, que están en la Transjordania. ¿Ya?
Transjordania. Eso ya no se les va a olvidar, ¿cierto? Quedó clarito en el mapa. ¿Alguien no entendió? Por favor, que me lo diga nomás. Y yo lo repaso, no hay problema. Si hay silencio, porque se entendió. Si no, ya. Al parecer, sí se entendió. Ya, entonces aquí está esta despedida. Dice: Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Y les dijo: Vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó. Y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley de Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y bendiciéndolos, Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. Ahí están entonces a sus tiendas, despedidos, ¿cierto? Estas 2,5 tribus hacia la Transjordania. Luego se menciona aquí, ¿cierto?, un altar que se levantó junto al Jordán. Y aquí hubo una discusión entre las tribus de Transjordania y las otras tribus de Israel. Aquí ya empezamos a tener problemas. Ya. Y mire, dice el versículo 9. Dice: Así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron, separándose de los hijos de Israel desde Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, es decir, a la Transjordania, de la cual se habían posesionado conforme al mandato de Jehová por conducto de Moisés. Y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Israel los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto, los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Hermanos, ahora estaban peleando entre tribus del mismo pueblo de Israel. Porque estos que eran de Transjordania levantaron un altar por el otro lado, el lado de sus hermanos. Pero levantaron un altar. Y empezaron las disputas y las peleas. Y eso sí, está el versículo 34. Ahí ustedes pueden también profundizar en esto. ¿Ya? Y en el capítulo 23, Josué hace una exhortación y aconseja a los líderes, ¿ya?, a los príncipes de cada tribu. Y la exhortación es similar a lo que hizo Moisés, ¿cierto?, antes de entrar en su discurso: obedecer la ley, ¿ya?, no rendir culto a los ídolos, nuevamente, no mezclarse con los cananeos y amar a Jehová. Todas estas cosas, ¿cierto?, repetidas una y otra vez. Repetidas una y otra vez. ¿Desde dónde leímos delante, hermano Felipe? Deuteronomio capítulo 7. Y eso ya estaba, ¿cierto? Sí, Era una repetición. Exacto. Y era una repetición que ya venía desde Éxodo. Entonces,
no rendir culto, no mezclarse, ¿cierto? Obedecer la ley, amar a Jehová. ¿Ya? Entonces Josué aquí aconseja en este capítulo final, o penúltimo más bien dicho, ¿cierto? Aconseja a todos los líderes que sean obedientes a la ley de Dios. Che, papá siempre me llama cuando estoy en clase. Eh, Perdón. Ya, y en el capítulo 24. Pero antes de eso dice, el gobierno de Israel, las tribus formaban una confederación. Y esto es importante para lo que vendrá después, en el libro de Jueces. Y esto es importante que nosotros lo sepamos. ¿Cómo estaba organizado la nación? Y yo les voy a preguntar y ustedes me van a decir sí o no. ¿Tenía reyes? ¿Tenía rey la nación de Israel? ¿Qué dicen ustedes? ¿Había un rey ahí? ¿Físico? ¿De carne? ¿Cierto? ¿Una persona? ¿O no? Hasta este punto, la nación de Israel, ¿quién la lideraba? ¿Había un rey? Es que claro, más que rey era como un líder, en este caso Josué. Perfecto, ya. Pero no era un rey, ¿cierto? No era un rey. No, No. no, ¿Había un presidente? Tampoco, ¿cierto? ¿Había un emperador? Tampoco, no. tampoco, ¿cierto? Entonces, si alguna de las tribus decidiera no obedecerle a Josué, podía hacerlo quizá, obviamente con sus consecuencias. Pero como nación no tenían reyes y no tenían una administración igual que los otros pueblos. Y eso tenía desventajas y algunas ventajas, pero también tenía desventajas que las vamos a ver ya cuando entremos en tierra del libro de Jueces. Entonces, creo que aquí. Las tribus formaban una confederación sin cohesión política. No había una unidad política o de administración entre ellos. Estaban unidas solamente por su fe en Dios. Eso debió haber sido lo único necesario. Pero no estaban bien organizadas. ¿Ya? Sí tenían todos una adhesión al pacto, sí participaban de todas las tribus, ¿cierto?, en el culto del santuario, pero habían otro tipo de cosas, ¿cierto?, administrativas, judiciales, cómo resolvían los problemas, ya cotidianos, ¿cierto?, de costumbre. No había una manera. Entonces, cada tribu tenía su propio concilio formado por ancianos nombrados por la tribu misma. ¿Ya? Entonces, no todas las tribus funcionaban igual. Y esto es una antesala, como les digo, para lo que vendrá. Es una antesala para lo que vendrá. Hasta aquí, tal como dijo mi hermana Gisela, dependen de un líder, principalmente. ¿Ya? Y ese líder es Josué. ¿Ya? Ese líder es Josué. Y afortunadamente para el pueblo de Israel, y creo que obviamente Dios así lo quiso, y por eso lo eligió, siempre Josué estaba en un nivel alto de fe en Dios, de confianza en Dios, de obediencia a Dios. Ya, un ejemplo a seguir, un caudillo, un guerrero, un valiente, ya. Así que siempre bien arriba, a tope. Ya, casi nunca se vio, ¿cierto?, de bajo espíritu, bajo ánimo. ¿Ya? Eh, Último discurso de Josué, está en el capítulo 24, dice, convocó a todo Israel a Siquem, recordarle su historia y llevarlos a solemne renovación del pacto. Entonces renuevan
el pacto. Aquí hace un discurso de despedida Josué. ¿Ya? Dice el versículo 1, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. De allí sacó a Abraham, de un lugar donde se servían a dioses extraños. Entonces aquí está haciendo un recuento Josué. Dice, y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac le di a Jacob y a Esaú. Y a Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él. Y después os saqué a vuestros padres de Egipto. Y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar rojo con carro y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios. E hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después tuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los Moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán, vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros. Los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos, jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. ¿Se fijan? Este es un resumen de todo lo que ha ido pasando hasta aquí. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros. Esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad. Esto ya es lo que le está pidiendo Josué. Les recordó la historia y ahora les pide que renueven el pacto. Mire, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad y quitad de entre vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al lado del río y en Egipto. Y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese famoso versículo, ¿cierto? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora sabemos el contexto de cómo se dijo. Esta es la última etapa de la vida de Josué. Después de tantas batallas ganadas, después de haber repartido la tierra, de haber conquistado la tierra de Canaán, ¿cierto? Por la gracia de Dios y el poder de Dios, ¿cierto? Obrando ahí. Y ya en la última etapa de su vida, ¿cierto? Les cuenta la historia de cómo Dios hizo hasta aquí y les pide que renueven, ¿cierto? Su pacto con Dios. Y les dice, los pone ahí en una encrucijada, les dice, ahora elijan. Ustedes ya han visto todo lo que Dios hizo. Elijan. ¿Quieren volver a los dioses de sus padres? ¿Quieren quedarse con los dioses de aquí de Canaán? ¿O quieren servir a Jehová? Lo que ustedes elijan será lo de ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Ya? Y eso es todo, ¿cierto? Hasta el versículo 28, ahí ustedes pueden seguir avanzando, ¿cierto? Porque el pueblo se comprometió, hace un compromiso, dice versículo 16. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Ojalá se hubiera cumplido. ¿Ya? Porque aquí es el inicio, ¿no? Y Josué va a ser una confirmación de una montaña rusa de fe,
Vamos a ver un tiempo arriba, un tiempo abajo, en fin. Ya, pero esto es lo importante, llama entonces a un compromiso, a renovar su pacto con Dios. Y, y desde el versículo 29 al 33, ya lo último, ¿cierto? A los 110 años, dice, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué. Esto es importantísimo porque da la clave para continuar con Jueces. Entonces dice el versículo 29, después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y le sepultaron en su heredad en Timnat Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué. Ojo con eso. Ojo con eso. Israel sirvió mientras estuvo Josué, como yo les dije arriba, a tope, siempre ahí, con fe. Mientras Josué estaba así, Israel estaba sirviendo a Dios todo el tiempo. Dice, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Yo les digo eso porque es realmente clave eso para lo que vamos a ver después. El pueblo estuvo bien sirviendo a Dios mientras Josué estuvo vivo. Y eso nos habla, ¿cierto?, de el liderazgo, ¿cierto? Nos habla de quién va adelante, quién va guiando el pueblo, ¿cierto? Cómo está su fe, cómo ve, ¿cierto?, las situaciones difíciles, cómo enfrenta estas situaciones, ¿cierto?, con Dios. ¿Ya? Versículo 32. Y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. También murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Finés, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. ¿Ya? Y así culmina el libro de Josué, con su muerte, ya finalmente, a los 110 años, fallece Josué. Entonces, conceptos teológicos de Josué que hay que tener en claro. Dice, y con esto ya vamos terminando, el Dios que guarda la promesa. Dios cumple su promesa de entregar la tierra de Canaán. ¿La cumplió? Sí, la cumplió. Para algunos habrán dicho que se demoró. Recuerden que Josué y Caleb caminaron 40 años en el desierto. Y ellos sí recibieron la heredad. Los hijos de los que murieron en el desierto también recibieron. Entonces, para muchos se habrá demorado. Pero Dios tenía sus razones, sus propósitos, ¿cierto? Pero Dios cumple su promesa. Y esto sí que es una enseñanza que tenemos que nunca olvidar. Dios cumple su promesa. Pese, hermanos, pese a toda la porfía, como dijo mi hermano Felipe delante, a la dureza de cabeza de esta gente, ¿cierto? Del ser humano en realidad. La porfía, ¿cierto? Pese a eso, Dios cumple su promesa. Él es fiel, 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 fiel. 2. La idea de pacto se relaciona, ¿cierto?, con la conquista de la tierra. ¿Ya? Esto que hace el pacto de la gente, ¿cierto?, de renovar su pacto con Dios. El Erem dice, ya que el propósito último del pacto es ofrecer a todas las naciones de la tierra el conocimiento de Jehová y las bendiciones del pacto, debía eliminarse toda cosa o persona que impidiera el desarrollo de este propósito de redención. Esto es lo que yo les decía antes. Hay un plan que es mayor. Y ese plan mayor era que Dios iba a usar esta nación para de ahí sacar al Redentor de toda la humanidad. Entonces, cualquier cosa que viniera a interrumpir este plan, cualquier nación que quisiera destruir a Israel o contaminarlo, era un
peligro para este propósito de redención final. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, de repente nosotros vemos ahí el momento, el espacio más pequeño, pero el plan mayor siempre debe estar en nuestra mente. Siempre Dios, un plan de salvar a toda la humanidad. Y de eso se trata el Antiguo Testamento, es un camino, hermanos. Todo esto es un camino largo, largo, largo para llegar a Cristo. Todo esto es un camino largo para llegar a Cristo. Si así de conectada está la Biblia, hermano. Y eso es lo hermoso, eso es lo distinto, eso es lo que ningún libro puede igualar. Tienen miles de años de diferencia entre algunos escritores, pero hablan de lo mismo. Y eso no se puede hacer humanamente. No lo puede hacer nadie humanamente. Ponerse de acuerdo. Cuando tienen diferentes idiomas, vienen de diferentes países, tienen diferentes condiciones socioeconómicas, habían autores aquí pescadores, habían autores aquí reyes, habían autores pastores, en fin, habían de Egipto, habían otros de otro lado, de otros idiomas, pero todos puestos de acuerdo en un solo tema, hablar de Cristo, hablar de cómo Dios toma una nación para hacerla de Él, y finalmente de ahí viene su plan de redención. No, no se puede igualar, no se puede igualar. Y el logro del reposo, la conquista le dio el reposo a los israelitas que andaban vagando, ¿cierto?, por todos lados. Les dio el descanso ahí en una tierra de ellos. Y la idea se transforma en una doctrina de esperanza y de bendición futuras. Ya, Hebreos habla de ese reposo del pueblo de Dios. El libro de Hebreos habla de ese reposo. Compara ese reposo que tuvieron este pueblo para llegar a la tierra prometida. Habla de nuestro reposo, que será cuando Dios, ¿cierto?, venga por su iglesia y nos lleve, ¿cierto?, para vivir en la eternidad con Él, en el reposo, con Él, eterno. Ya, esa comparación se hace con Josué. Bien, eso es el libro de Josué. ¿Qué les pareció este libro